Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ya tenemos la presencia del ingeniero Alfonso Rollero, presidente de AG Earth Ecuador, a propósito del Día de la Tierra. Alfonso. Bueno, primero, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, hoy es el Día de la Tierra. En muchos lugares del mundo se celebra este Día de la Tierra. Y la intención es súper clara, crear conciencia, crear obviamente una alarma diciendo, bueno, pues estamos superpoblados, tenemos una contaminación excesiva, y cómo conservamos la biodiversidad, que también es un tema a tratar. Y le quiero dar un par de datos importantes con el tema de Día de la Tierra. La población mundial se ha triplicado en los últimos 60 años. Hay 7.200 millones de habitantes hoy por hoy. Las ciudades ocupan el 2% de la tierra, ¿sí? En el 2050 ese 2% de superficie de tierra o del área urbana se convertirá en el que va a alojar el 70% de la población mundial. Y adicional a esto, en el 2050 pues no habrán peces en el mar. En el océano tendremos un crecimiento acelerado de contaminación ambiental, y existe una gran isla de plástico del tamaño de un poco mayor a España en nuestros mares, lo cual denota muchísimo nuestro descuido ambiental y sobre todo nuestra falta de preparación para poder mitigarlo, ¿sí? Ahora, toda esta descripción apocalíptica, Alfonso, ¿puede ser revertible? Bueno, por eso celebramos el Día de la Tierra, porque el Día de la Tierra es una celebración de una posible mejora, porque creo que todas estas no buenaventuranzas, sino más bien desalentadoras noticias nos tienen que llevar a una oportunidad, como en varios aspectos de la vida. Y este año, específicamente, para que vea que sí existe una solución plausible o tal vez delineada, se trata de ciudades verdes. ¿Cómo crear una ciudad verde? ¿Y qué es una ciudad verde? Y la ciudad verde es aquella que tiene la capacidad de recuperarse, de tener autosuficiencia y sostenibilidad económica, social y ambiental. Y usted dice, qué grande o qué amplio que podría significar tener una ciudad verde, pero son estrategias, son básicamente mecanismos de nuevas prácticas. Pero para eso hay que generar conciencia, para eso hay que generar reflexión, y para eso hay que generar un cambio en el comportamiento cultural. Es decir, a ver, así como se ha triplicado la población en el mundo, de acuerdo a los datos que Alfonso tú nos has dado, hoy, en diario El Telégrafo, dice la población mantiene una ecodeuda con la tierra, y en uno de los subtitulares dice, cuando la flota de vehículos en el mundo llegue a 1.3 mil millones en el 2020, el impacto será masivo. Es decir, lamentablemente, el crecimiento de la población viene acompañado también de un comportamiento cultural de consumo, y ese comportamiento cultural de consumo también atenta contra el ecosistema. Es decir, por eso pregunto, ¿qué tan factible es establecer medidas y estrategias reversibles? Mira, bueno, usted ha pegado un tema muy importante, o ha anotado un tema muy importante, que es la superpoblación. No solamente cuánta gente vive, sino qué hace esa gente dentro de las ciudades. La migración del sector rural al sector urbano denota una seria preocupación de que no hay un quehacer en el sector rural. Sí, no hay un quehacer en el sector rural, entonces la gente migra al sector urbano o al área urbana, y lo que hace es ser un consumista más, es decir, ser otra vez parte de la metrópoli, donde absolutamente nadie hace pues conciencia, o no todos hacen conciencia sobre una mejora ambiental. Entonces yo quisiera poner algunas cosas importantes sobre cómo lograr una ciudad verde, es decir, qué tenemos que hacer desde hoy, desde mañana. Invertir en energías renovables es importantísimo, tener otras fuentes de energía. Y le comento un tema muy puntual. Como somos representantes y voceros de Earth en Ecuador, AG Earth Ecuador, Earth tiene un sistema de biodigestores, de biogás, de producción de biogás, es decir, eliminar el consumo excesivo de un recurso no renovable, a trabajar con biogás para trabajar con cocinas eléctricas. Por ejemplo, en Earth, en nuestra universidad, hablamos y lo practicamos. Tenemos 3 cocinetas industriales, 3 cocinas industriales que dan de comer a todos los estudiantes en la universidad, producidos con biogás, es decir, con la utilización de los desechos sólidos y líquidos de los estudiantes, ¿sí? Entonces estamos hablando de heces fecales y demás, pero estamos utilizando esto en pro de la producción de biogás. ¿Por qué no instaurarlo dentro de los sectores urbanos, de los sectores rurales también? La producción de huertos.
ya no compremos tanto si podemos producirlo en nuestros propios hogares. Por eso la ciudad verde es autosustentable, autosostenible, económica, social y ambientalmente. Ahora, pero el tema es el siguiente, es decir, tú estás tratando temas de lo que se debería hacer, pero también has tratado temas de lo que está sucediendo, es decir, la migración campo a lo urbano. Correcto. Hay una tendencia de ciudades compactas y hay una tendencia a megaciudades, es decir, pero por otro lado, esta tendencia significa crecimientos verticales para que no haya dispersión, pero el crecimiento es tal que también se está atentando contra la frontera agrícola. Entonces, ¿eso qué significaría? Significa repensar los sistemas de producción de las grandes ciudades. En ese sentido, además de las energías renovables que tú mencionas, ¿cómo debemos o cuáles son los elementos o los ejes para repensar estas nuevas ciudades? Sí, yo adicional al que hay que repensar una nueva ciudad, hablando solamente del sector urbano, yo punzo mucho al tema del sector rural. Es decir, bueno, ¿qué hacemos en el sector rural para que esta gente realmente no migre? Porque es la gente que nos ha enseñado sobre el campo, que nos ha enseñado cómo producir dentro de la agricultura. Yo como ingeniero agrónomo puedo decir que mi experiencia magna está a trabajar con la gente del sector rural. Es decir, ¿cómo puedo impedir que esta migración sea tal que ya me permita una superpoblación y que me permita un nivel de consumo superior al que tenía el año pasado o el mes anterior? Entonces yo pienso que ahí vienen las estrategias gubernamentales y también privadas, porque esto no es una sola tarea del gobierno, ¿no? Esto es una tarea también del sector privado, es decir, bueno, producir mucho más en el área rural. Es decir, agrícolamente tenemos que ser mucho más fuertes, agrícolamente somos muy débiles aún, tenemos una cadena muy débil, dependemos de materias primas muy frescas, estamos trabajando solamente con productos primarios, tenemos que irnos un poco más allá y desarrollar en las áreas rurales otro tipo de agricultura, un tipo de agricultura segmentada, con un nicho de mercado importante para que no estar dependiendo de nada mañana más tarde, sino ya tenerlo muy sólido y que el gobierno trabaje bajo esos estándares. Entonces así prevendríamos netamente pues, una migración tal. Las fuentes de empleo en el sector rural son muy mal pagadas y cada vez se agotan más porque cultivos como por ejemplo el banano, usted ve hoy por hoy que ya el decrecimiento de la producción, es decir, en áreas producidas, es cada vez menor. Entonces usted quiere decir que ahí sí hay un impacto importante. Ahora, pero es decir, tenemos que establecer una estrategia entonces más allá de desarrollo agrícola, una estrategia de desarrollo rural. Y el tema de desarrollo rural va más allá de la agricultura. ¿Qué nos hace falta al país? Bueno, nos faltan algunas cosas en el sector rural. Yo diría que muchas, pero bueno. Sí, pero para resumirlas, yo pienso que capacitación, que es un tema de concientización también, que va de la mano con la capacitación, y a la vez esa capacitación, aparte de concientizarme, es decir, qué es lo que no debo hacer o qué es lo que debo hacer, ¿sí? Un poco zonificar, que ya el gobierno puntualmente o la industria o el sector privado puede decir, bueno señores, ustedes en estos lugares se puede producir, técnicamente podemos producir determinados cultivos, podemos producir determinadas especies, ya sea acuícolas también, y evitar constantemente esta migración y sobre todo la explotación al sector rural, porque no está bien tratado tampoco el sector rural. Okay, Alfonso, pero cuando hablamos del Día de la Tierra, a ver, y tú comenzaste haciendo una descripción un poco apocalíptica, y digo apocalíptica porque es verdad, y además, pero es real, claro. Es el tema. Se habla mucho que a futuro, al 2050, al 2060, al 2070, va a haber escasez de agua, escasez de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el Ecuador en términos de esa soberanía alimentaria, en términos de excedentes agrícolas y en términos de sus recursos hídricos? Bueno, pienso que Ecuador ha trabajado inteligentemente en el tema de las hidroeléctricas. Creo que ha sido un tema muy interesante y es un tema muy interesante. Esto no lo veremos sino hasta el 2016. Entonces en el 2016 podemos medir qué tan bien nos ha hecho este tema de hidroeléctricas puntualmente, que es energía. Pero a Ecuador le falta muchísimo en el tema agropecuario, le falta muchísimo en el tema de estimulación a una muy buena arquitectura de sus ciudades. No estamos bien reforestados, no tenemos un plan de contingencia de reforestación. En Guayaquil, bueno, pues vemos que cada vez existen algunos espacios verdes, no lo suficientes. Hay que esperar en Quito qué es lo que va a pasar. Esperemos pues que las ciudades también retomen un poco de su protagonismo, es decir, bueno, el gobierno central tiene su metodología de trabajo, pero yo, digamos que en mi municipio debo mandar y debo tener un esquema de trabajo tal que me permita a mí ser una ciudad más amigable, es decir, una ciudad mucho más ecoamigable. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy sencillo, en centros comerciales, en vez de tener tanto cemento en un centro comercial, podríamos pensar en un parque vertical, podemos tener
dentro de los parqueos podemos poner muchas plantas y estamos haciendo ya de por sí un cambio no solamente visual, sino también ambiental. Y creo que son cosas muy interesantes y muy válidas que deberíamos tomar en cuenta y ya no ser permisivos, porque también el ecuatoriano en estas cosas ha sido muy permisivo. Si somos alarmistas, si estamos poniendo alarma, es para que esto no suceda, ¿sí? Porque todas estas predicciones es si no hay un cambio. Ahora, el tema es, estos cambios son particulares de cada país, de cada ciudad, pero ¿qué pasa si solo cambia un país y no cambia el mundo? Bueno, usted sabe que Ecuador debe pensar primero en Ecuador. Pienso que Ecuador es un país muy biodiverso, ¿no? Digamos que tenemos que pensar hoy en nosotros. Pero sí, hay muchos países que no están tan tensionados a poder tener un cambio puntual en su manejo biodiverso, su manejo sostenible, ¿sí? Por eso esto trata muchísimo en el tema de las compensaciones. Por ejemplo, el carbono neutro, que es parte de una de las soluciones para tener mañana más tarde un sistema ecoamigable, es decir, compensar lo que yo estoy haciendo en mi país, ¿sí? Removerlo en base a prácticas en otro país, poder remover lo que estoy haciendo capturando carbono. Entonces, esas son cosas que podemos hacer. Hay países que lamentablemente no tienen esta magna diversidad que tiene Ecuador en temas de territorios. Entonces pensaría que en estos países como los nuestros pueden ser utilizados mañana más tarde para compensar muchísimos daños que se están haciendo en otros países que no tienen la capacidad zonificada que tiene Ecuador en el tema agropecuario o en el tema sostenible puntual, que Ecuador debería apuntar hacia ese elemento. Sí, países sostenibles. Alfonso Riero, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hemos terminado, esto es N Plus al Día. Soy Carlos Rabascal, yo los espero el día de mañana. Hemos presentado CN Plus al Día.